Si tú crees que este documental, Pray Away, la cruz dentro del closet, está desacreditando el Evangelio, déjame decirte que tú no comprendes el Evangelio. Porque la realidad es que este documental lo que está atacando es a una religiosidad disfrazada de Evangelio. Eso es lo que este documental está atacando. A mí me parece que, mira, deberían darle un Oscar, el Globo de Oro, la Orquídea de Uranio, los que son de Venezuela saben que, del Zulia sobre todo, deberían darle un premio a esta producción porque le pone un sello final al esfuerzo religioso de querer cambiar, de querer esforzarte para agradar a Dios, de querer hacer las cosas como la palabra dice en tus propias fuerzas. Ese documental de Pray Away está excelente para ponerle un sello final al desastre que significaron las terapias de conversión. Yo personalmente pasé por terapia de conversión y me pude identificar en el documental con las dos partes. Me pude identificar tanto con las víctimas, porque fui víctima de las terapias de conversión, como también me pude identificar con los líderes hipócritas que vivieron una doble vida, porque también pasé por allí. El asunto es que es muy doloroso. Las dos veces que vi el documental, lo vi una primera vez la semana pasada, pero no pude hablar de ello porque estaba con el lanzamiento del libro, de eso hablaré al final. Eh, y lo vi de nuevo ayer porque quería refrescar. Y las dos veces sentí, mira, se me revolvía el estómago, me daba ganas de llorar, rabia, frustración, porque realmente es horrible a lo que sometieron a estas personas. Y cuando yo estuve allí, yo recuerdo que era un peso muy grande, era un peso que se te ponía en los hombros como que tú tienes que prácticamente forzarte a que no te guste un hombre. No era en contra de mi voluntad, porque yo mismo quería dejar de sentir atracción por los hombres. Por eso yo siempre he hablado de que era una atracción indeseada por el mismo sexo. Pero al mismo tiempo era una adicción, era una atracción incontrolable. Yo deseaba estar con hombres, pero yo no quería sentirlo. Entonces, el asunto es que allí te decían que tenías que forzarte, cuando fui a alguna actividad de otros ministerios y de EXO, decían que tenías que forzarte a honrar la palabra o forzarte a cambiar tu forma de conectar con otros hombres. Tenías que forzarte a dejar la pornografía, a dejar la masturbación, a dejar esto, a dejar lo otro, pero al final de cuentas, todo eso, lo único que hacía era aumentar en mí el deseo profundo de estar con un hombre. Yo recuerdo que una de las cosas que me dijeron y a mí me impresionó mucho era que yo debía jugar fútbol con otros hombres para ¿cómo se dice? Interactuar con ellos de una forma diferente, sana. Y la verdad es que yo decía, pero bueno, ¿cómo se les ocurre que yo con la adicción que tengo por un hombre me van a poner a jugar con un poco de hombres en short y sudando? Y tocándonos los cuerpos, o sea, eso no tiene sentido. Yo no me quería acostar con todos esos hombres, o sea, no tiene sentido. Y eso justo lo nombran allí en el documental. Eh, Al mismo tiempo, recuerdo que sentí esa frustración, ese peso en los hombros, me quería morir, me quería quitar la vida porque para mí nada ya tenía sentido. Yo intentaba, porque mi único objetivo y mi única obsesión, como lo veo aquí en muchos de ellos, era cambiar esa atracción por el mismo sexo. Y como no lo lograba, pues me sentía un fracasado, un derrotado, yo quería morirme, punto. Al mismo tiempo, en un momento dado, dije, no, sí, ya yo cambié, me acepto, perdón, no me acepto nada, dije, me reconozco que yo soy ahora cristiano, y ya no me gustan los hombres, ahora me gustan las mujeres, porque Cristo está en mí. Eso hice. Y que no es solamente eso, salí con mujeres, me acosté con ellas, les hice daño porque quería comprobarme a mí mismo que ya yo había cambiado. Y la realidad es que era peor porque mientras estaba con mujeres tenía que pensar en hombres, era un hipócrita porque estando con ellas deseaba a los hombres que estaban alrededor, quería todo el tiempo estar con hombres, o sea, era una mentira, así como los hipócritas, los líderes hipócritas que se presentan acá en el documental. Entonces, realmente me pude identificar con las dos partes. Y en los dos casos es un absurdo. Y por eso estoy muy contento de este documental, porque realmente le pone un sello final al esfuerzo propio en querer cambiar algo que en tu fuerza es imposible. Yo no sé si alguien lo ha logrado, pero en mi fuerza yo nunca logré cambiar. Nunca, nunca, nunca. Pero aquí hay un detalle importante. Yo realmente siempre me enfoqué en cambiar y eso yo lo he explicado en muchos videos. Sin embargo, fue el día en el que yo le dije a Dios, Señor, ¿tú sabes qué? Se acabó.
Ya no me importa si me cambias o no me cambias, yo solo quiero seguirte. Ya no me importa si voy a ser gay, asexual, heterosexual, no me importa nada, todo lo eché a perder. Yo solo quiero seguirte, conviértete en mi Señor. Pues el día en que yo hice esa oración, que entonces empezaron a ocurrir cambios en mi vida, pero no fueron de mi fuerza. ¿Cuál es el punto acá? Era la primera vez en mi vida que yo le decía al Señor, pongo de lado mi obsesión por cambiar, quiero seguirte. Yo no sabía que mi deseo de cambiar era tan fuerte que yo buscaba a Dios para que me cambiara, yo no buscaba a Dios por quien Él era. Yo buscaba a Dios por lo que Él podía hacer por mí, pero no por quien Él era. A mí no me interesaba a Dios. Es como lo dice Salmo 37:4, haz del Señor tu deleite y Él dará los deseos de tu corazón. A mí no me interesaba Él, a mí no me interesaba hacer de Él mi deleite, a mí me interesaban los deseos de mi corazón, que me los cumpliera, que me cambiara, que me gustaran las mujeres, que no me gustaran los hombres. Y realmente no podía. Entonces, el día que yo hice esta oración de abandono, de renuncia, que le dije, ya no me importa nada si me cambias o no me cambias, quiero seguirte, ese día, ese ídolo, que parecía algo bueno, porque supuestamente según la palabra yo tenía que cambiar, o tenía que quitarme este pecado para entonces caminar en el diseño original de Dios. Finalmente eso que parecía bueno era un ídolo, era una obsesión. El deseo de cambiar era una obsesión enfermiza. Y el día que lo puse a un lado para seguirlo a Él, por quien Él era, sin esperar nada a cambio, entonces mi vida fue transformada. Y lo dice la palabra. El que quiera guardar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la encontrará. 6 veces Jesús dice ese versículo. El que se enfoque en su vida la perderá, el que la pierda por causa de mí la encontrará. Cuando yo me enfoqué en mi vida, en cambiar, en que me gustaran las mujeres, que no me gustaran los hombres, que me gustara una vagina, que no me gustara un pene, mientras yo estuve enfocado en cambiar, yo perdí mi vida. Pero cuando puse mi vida a un lado, solamente por seguirlo a Él, sin que me importara lo que iba a pasar conmigo, entonces Él comenzó a hacer un cambio, una transformación, pero ya no fue en mi fuerza. Por eso yo nunca, yo no creo que hay una sola vez que ustedes me hayan escuchado decir, yo pude hacerlo, tú puedes hacerlo, cambia, el cambio es posible, la gente puede cambiar. Nunca, así como lo muestran ellos en Éxodo, que los líderes decían, el cambio es posible, sí se puede. Realmente, y lo digo aquí, yo no pude, nunca pude cambiar. Yo lo que pude fue morirme a mí mismo. Yo lo que pude fue renunciar absolutamente a toda mi vida y sencillamente alinearme a Dios y comenzar a conocerlo, a descubrirlo, a tener una relación íntima con Él sin que me importara mi vida, sino solamente Él. Y fue Él el que se encargó de darme una vida más allá de lo que yo jamás hubiese podido imaginar. Y hoy estoy viviendo un sueño pero es que ni un sueño, es que ni en sueño yo pude haber imaginado lo que yo estoy viviendo hoy. Pero no fue buscando mi vida, fue haciendo de Él mi deleite. Fue Él quien se encargó de dar los deseos de mi corazón una vez mi corazón había sido renovado. Entonces, eh, yo veo este documental y realmente me siento muy identificado. Y en cierta parte hasta me da dolor, porque yo veo estos líderes hoy día como están viviendo, se ve su tristeza, se ve que tampoco es que porque están viviendo lo que están viviendo, porque decidieron irse con lo que sienten, tampoco se ve como una felicidad extrema, pero bueno, esa es mi opinión, no es válida. Pero el caso es que yo pude terminar con ellos, como ellos. Yo pude terminar como ese señor John que hoy día está en pareja con un hombre y tú ves que en su decoración de su casa tiene pinturas de las nalgas de hombres y todo este asunto. Yo pude terminar como ellos en el sentido de molestos con Dios, porque eso es lo que se ve, están molestos con Dios. Eh, o sencillamente torciendo la palabra para que se alinee a lo que yo creía, que de hecho también lo hice, porque justo antes que el Señor se viniera a encontrar conmigo, yo me había aceptado gay cristiano, yo estaba torciendo la palabra para que se alineara a lo que yo sentía, porque no había otra manera de poder seguir viviendo. Entonces, todo esto realmente lo que muestra es que en Éxodo nunca comprendieron lo que era realmente el Evangelio. Ellos nunca comprendieron, ni comprendieron en ese momento ni lo comprenden ahora, ni tampoco los productores de este documental lo entienden, que el Evangelio no es el ser humano haciendo algo para Dios, es todo lo que Dios hizo para el ser humano. El Evangelio es una buena noticia de lo que Dios hizo para el ser humano. Después lo que el ser humano hace para Dios es una respuesta de agradecimiento. Pero no se trata de lo que el hombre tiene que hacer, se trata de lo que Dios hizo. Ellos no comprendieron ni el perdón de pecado, no comprendieron la nueva naturaleza, no comprendieron el nuevo nacimiento, no lo comprendieron. Lo sé por los materiales que recibí de ellos y lo sé porque se ve evidentemente allí que no lo comprendieron. Una vez tú entiendes esto, tú llegas a Cristo Jesús con el pasado que sea, el que te dé la gana.
Pero tú llegas a Él sabiendo que Él te perdonó y te dejó como si tú nunca hubieses cometido un solo pecado en tu vida. Te dejó como si jamás los hubiese cometido. Y que entonces una vez creíste en eso, entonces Él te hace una nueva criatura y que esta nueva criatura no tiene la naturaleza de aquella que cometió los pecados, sino que tiene la naturaleza del Padre. Entonces tú sabes que hoy día eres su hijo, que hoy día eres santo, que hoy día eres justo, que eres limpio, que eres sin mancha, que tienes su mente, que tienes su espíritu, que fuiste creado con su simiente incorruptible, que fuiste creado a semejanza de su justicia y santidad. Cuando tú recibes esta noticia, esta buena noticia de lo que Él logró por ti en la cruz y en la resurrección, entonces cuando llegan los pensamientos de pecado, llegan pensamientos de mal a tu mente, tú sabes que eso no proviene de ti. Esto yo lo he compartido tantas veces. Cuando yo comprendí lo que Jesús hizo por mí en la cruz y en la resurrección, fui libre. Pero cuando solamente me enfoqué en la cruz, realmente te quedas corto. La cruz solo fue un momento. Pero lo que pasó después de la cruz es donde se encuentra la verdadera vida y vida eterna. Por eso Él dice, yo soy la resurrección y la vida. La verdadera vida del cristianismo o la vida del cristiano se encuentra en la resurrección. En la cruz quedó clavado todo lo que tú hiciste y no se recuerda nunca jamás. De hecho, es como que si tú nunca lo hubieses cometido. Eso lo explico en este video. Pero en la resurrección se te da la oportunidad de vivir una nueva vida, pero ya no como la antigua, ya no en tus propias fuerzas, ya no. Esta nueva vida está hecha con la naturaleza de Dios. Esta es la naturaleza de tu espíritu nacido de nuevo. La palabra dice en 1 Juan 3:9, el que es nacido de Dios no comete pecado porque tiene la simiente de Dios y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso no es un mandato, eso es una noticia. Dios no te está dando una orden, Dios te está diciendo, si tú eres nacido de mí, si tú creíste en Jesús, tus pecados fueron perdonados y si eres nacido de mí, tienes mi naturaleza. Simiente en griego es esperma. Esperma entendemos que lo que un padre transmite a su hijo lo transmite por medio del esperma. Lo que un hijo es porque lo recibió de la genética de sus padres. Y Dios te está diciendo, te creé de nuevo. Si naciste de mí, naciste con mi genética espiritual. Y en mi genética espiritual no puedes producir pecado. Entonces eres libre del pecado, como lo dice Romanos 6. Eres libre para vivir en el Espíritu, como lo dice Gálatas 5:16, anden por el Espíritu y así jamás cumplirán los malos deseos de la carne. Cuando tú entiendes lo que Jesús hizo por ti en la cruz y en la resurrección, cuando tú comprendes el mensaje del Evangelio completo, la mitad que corresponde a la cruz y la mitad que corresponde a la resurrección, eres libre. Y ahí vas a comprender que eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que tienes la mente de Cristo, que tienes el Espíritu de Dios, que eres uno con Él, que eres hecho de naturaleza incorruptible, que desde tu espíritu nacido de nuevo no proviene pensamiento de mal, no proviene pecado, no proviene nada. Entonces, cuando tú comprendes quién tú eres en Jesús, cuando tu identidad está en Jesús, no en tratar de lograr una santidad, sino comprender que Él te hizo santo y por ende puedes vivir en santidad, entonces, cuando vengan los pensamientos de mal, tú sencillamente dices, Señor, aquí está llegando este pensamiento de mi pasado, pero como tú dices que no tengo pasado, pues yo soy libre y vivo en libertad. Señor, aquí está llegando este pensamiento de la carne, pero yo sé quién soy en el Espíritu, entonces me quedo aquí tranquilo en el Espíritu y esto no puede hacer nada contra mí. ¿De dónde saco esto? Gálatas 5:16. Anden en el Espíritu y jamás podrán cumplir los deseos de la carne. No dice peleen contra la carne, luchen contra la carne, reprendan a la carne, dicen anden en el Espíritu. Efesios 6:16 dice, pónganse el escudo de la fe, estoy parafraseando, pónganse el escudo de la fe y apagarán todos los dardos encendidos del enemigo. El escudo de la fe no es creer en Dios, porque hasta el diablo cree en Dios y los demonios creen en Dios y no por eso son salvos. Ponerse el escudo de la fe es creer en todo lo que Dios hizo. Cuando tú crees todo lo que Dios hizo, entonces el enemigo puede lanzar dardos que se van a apagar ante ese escudo, porque no se pueden sostener. Cuando el enemigo te hable de tu pasado, te hable del pecado, te hable de la carne, te hable de perversión, tú dices, lo siento, yo soy una nueva criatura, tengo la naturaleza de mi Padre, tengo su espíritu, soy nacido de nuevo, tengo su mente. Mis pecados nunca existieron delante de Dios, no porque no los haya cometido, sino porque Jesús los anuló por completo, los clavó ahí en la cruz. Aleluya, Señor, soy libre, no tengo por qué obedecer al pecado, ya yo no soy esclavo del pecado, soy tu esclavo a ti, Señor. Entonces, cuando tú comprendes esto y te apropias de la identidad en Jesús, poco importa la que haya sido tu lucha, tu pasado, lo que sea, no tiene cabida en tu vida hoy. Entonces, Jesús nunca comprendió el Evangelio, nunca comprendió el Evangelio. Y lamentablemente muchas iglesias todavía siguen tratando de mover a la gente a honrar lo que Jesús hizo en la cruz,
a esforzarse y ser valiente por alinearse con lo que el Señor hizo, con lo que el Señor hizo en la cruz, pero no han comprendido que el Señor ya los transformó en una nueva criatura y que su espíritu nacido nuevo no tienen capacidad de volver al pasado, no tienen capacidad de volver al pecado. Es allí, es en la resurrección, es en la comprensión de la resurrección que hay descanso, que hay reposo y que se le da honra al Señor. Porque cuando tú crees lo que Él hizo por ti, cuando tú crees lo que Él logró completamente por ti, transformando tu naturaleza, entonces tú vives en libertad. Ya no hay lucha, ya no hay lucha. Porque el problema nunca fue el pecado, el problema nunca fue la masturbación, la pornografía, el sexo, la promiscuidad, nada. El problema nunca fue el pecado en todas las formas que sea. El problema era la naturaleza pecaminosa con la que nacimos en esta tierra y ese problema fue resuelto en la cruz porque lo dice Colosenses 2, 11, 13, que Él nos quitó la naturaleza pecaminosa. Entendemos que cuando nacemos de nuevo, la naturaleza que hemos recibido de Adán fue puesta en la cruz y el nuevo nacimiento trae la naturaleza del Padre. Entonces, cuando tú comprendes que ya no tienes esa naturaleza pecaminosa, cuando los pensamientos del enemigo llegan o los pensamientos de la carne llegan, los rechazas y vives en libertad y se acabó. Entonces, ¿es esto fácil? Realmente lo es. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es renovar tu mente, es dejar de pensar como pensabas antes y pensar ahora en función de lo que Dios hizo ya por ti en Cristo Jesús. El proceso no es una lucha contra el pecado, no es una lucha contra la carne, contra los deseos carnales de esto, lo otro. No, el proceso es el proceso de renovación de la mente. Entonces, yo estoy muy contento con este documental porque está realmente poderoso para ponerle un sello final al esfuerzo propio en querer cambiar lo que en tu fuerza es imposible. Pero al mismo tiempo me causa dolor. ¿Por qué? Por todas las vidas que se destruyeron, por no haber escuchado el Evangelio completo, por pensar que creían, pero creían la mitad, por pensar que conocían, pero realmente no conocían la verdad. Porque si tú conoces la verdad te hace libre. Si tú no eres libre completamente es porque hay verdad que te falta por conocer. Y hoy día comprendo que el objetivo del enemigo más fuerte es disminuir la obra de Jesús en su eficacia para que entonces te toque a ti, te corresponda a ti hacer algo. Y la realidad es que no te corresponde hacer nada más que aceptar y creer lo que Él ya hizo por ti. Todo esto que yo estoy compartiendo aquí en estas palabras rápidas, lo comparto en el libro. El libro salió Inexplicable, salió la semana pasada, está en Amazon disponible. Voy a dejar el enlace abajo. Mi deseo es ayudarte por medio de este libro. Si eres de Argentina, Venezuela o Cuba, me puedes escribir a mi correo, voy a dejarle abajo porque yo sé que no tienes acceso a Amazon o el acceso no es fácil. Em, y la forma que tengo para hacértelo llegar es diferente. Si está en tus posibilidades comprarlo, allí está disponible. Pero si no puedes comprarlo y tienes dificultades económicas, también escríbeme a un correo. Dios sabe si puedes comprarlo o no puedes comprarlo y si no lo puedes hacer, escríbeme. Este, yo en este libro lo que quiero es ayudarte a renovar tu mente, no a cambiar, porque no vas a poder cambiar en tu fuerza, sino a creer lo que Él hizo en las suyas. No es en tu fuerza, es en las suyas, porque en las cosas de la fe, la fuerza de voluntad no sirve para nada, para nada. Entonces, con eso quería terminar. Yo realmente soy muy quisquilloso con esto. Yo soy muy necio con este tema de solamente creer la verdad. Para mí no se trata de dejar el estilo de vida. Para mí no se trata de que haya, digo no al pecado y hago un pacto. Nada de eso. Para mí lo más importante es solamente creer lo que Él hizo. Él dice que Él murió por mí, que borró mi pecado, amén. Él dice que mis pecados nunca existieron delante de Él, amén. Él dice que me hizo una nueva criatura y que tengo su espíritu, amén. Él dice que él me dio el nuevo nacimiento con su genética espiritual, amén. Él dice que Él me dio su mente, amén. Me alineo a eso. Y cualquier cosa contraria la rechazo en nombre de Jesús porque sé quién soy. Una vez tú sabes quién eres, eres libre. Y se trata de saber, no se trata de sentir. Yo lo he dicho, esto lo compartí en este video, yo soy venezolano canadiense. Yo no me siento canadiense, yo no hablo inglés, francés con acento, no me siento canadiense, pero el papel dice que yo soy canadiense. Entonces yo no voy a utilizar mi pasaporte canadiense hasta que yo me sienta canadiense. Eso no tiene sentido. Yo soy canadiense porque el papel dice que yo soy canadiense, las autoridades dicen que yo soy canadiense. Yo no necesito sentirlo para hacerlo. Yo lo soy, yo lo sé, el papel lo dice. Lo mismo es en la fe.
yo no siento que soy una nueva criatura. Yo no siento que soy nacido de Él. Yo no siento que tengo la naturaleza de Dios. Yo no siento nada de eso. Yo solamente sé que el papel, la Biblia lo dice, que la autoridad que es Dios lo refrenda y yo lo único que hago es descansar en esa verdad que está allí. Entonces, eh, antes que se me olvide, hay algo, un aguijón escondido aquí, el enemigo detrás, al final, justo al final, en los últimos segundos de este documental, le acaba de llegar a la mente, hay uno de los participantes que antiguamente era un líder, él dice algo que está fuerte, porque ahí tú sí ves cuál es la agenda escondida detrás de todo esto, y no me refiero detrás de los productores ni detrás del, del documental. Me refiero a la agenda que hay desde siempre por anular la palabra de Dios y que sabemos que al final de los tiempos va a ser aún más fuerte. Fíjate que al final del documental, casi al final, antes que termine, una de las personas allí dice, voy a traducir, la creencia subyacente de que hay algo intrínsecamente desordenado y digno de cambio acerca de ser gay es lo que va a producir que siempre salga algo como Exodus. Mientras eso continúe existiendo, em, siempre habrá alguna forma de esto. ¿Qué leí yo entre líneas? Dijo él, la creencia subyacente de que hay algo que debe ser cambiado respecto a ser gay es lo que va a producir que siempre salga una posible terapia de conversión. Y mientras siga existiendo esta creencia, entonces siempre habrá alguna forma de terapia o algo que se quiera manifestar en contra de la orientación sexual. La creencia subyacente de la que él habla, o esta creencia que mientras esté allí, siempre se manifestará algo contra la orientación sexual, al final de cuentas es la Biblia. ¿Yo dónde está la cámara? Aquí estoy mirando. Al final de cuentas, esta creencia de la que él habla es la Biblia. Esta creencia, esto que nutre la creencia de qué es lo bueno y qué es lo malo, esto que nutre la creencia de comprender que lo que estás haciendo no es lo del plan de Dios o no está en como Dios había establecido las cosas o no, es la palabra. Y ellos lo que están diciendo es que al final es, si la palabra no existiera o si la Biblia no existiera, aquí no hubiese problema. Entonces, allí es donde yo dije, ajá, ahí está. Todo el documental está excelente porque le pone sello final al esfuerzo propio y absurdo de las terapias de conversión, pero aquí está el aguijón que busca hacer daño o que busca la agenda de cancelación de la Biblia. Y es eso. Es que prácticamente está diciendo él, si la Biblia no existiera, aquí no hubiese problema. Así que de todos modos sabemos que eso se va a manifestar, que va a haber una guerra contra la fe, contra la palabra, que esta guerra existe, es espiritual, pero al final sabemos quién gana. Nosotros leímos el final de la Biblia. Y no me estoy refiriendo a él como persona, me estoy refiriendo a las potestades que están detrás de ese mensaje de si esto no existiera, todo estuviera bien. Y realmente lo que está buscando es una cancelación de la palabra. Pero bueno, allí les dejo eso. Estoy muy feliz por este documental. Quienes puedan leer el libro, léanlo. Me encantaría leer sus comentarios. Trabajé muy duro en este libro y creo que les va a ser de ayuda porque les quiero... Ay, yo dije que iba a terminar y no he terminado. Les quiero compartir un testimonio. Testimonio poderosísimo, poderosísimo de alguien que ya leyó el libro. Para que ustedes vean la importancia de creer y no de forzarse. ¿Ok? No de forzarse en cambiar, sino de creer. Este muchacho que está acá me mandó un mensaje diciéndome, hola Carlos, dame 2 minutos más. Hola Carlos, quiero que sepas que ya terminé de leer tu libro y la verdad es que me sentí identificado con algunas cosas por las que tuviste que pasar, como por ejemplo que también pasé por depresión, pero ahora estoy bastante edificado porque Dios cambió mi manera de ver las cosas. Ahora que sé lo que Él hizo por mí, mi relación con Él ha crecido bastante y descansar en Él me hace sentir paz. Finalmente está descansando. Muchas gracias por todo, de verdad puedo decir que Dios te ha utilizado como un instrumento para que muchos puedan ver, ¿verdad? Y espero que sea el primero de muchos libros. Era el segundo mensaje.
Yo le pregunté, ¿pero qué te ayudó el libro? ¿Qué entendiste que no entendías antes? Y me dice, sí, de hecho, por muchos años estuve luchando contra la atracción indeseada por el mismo sexo y contra la pornografía, pero es algo que nunca había podido dejar. O sea, estuve por 10 años adicto a eso y cada vez que intentaba dejarlo, luego mi carne ponía control sobre mí y caía de nuevo. Era algo agobiante, es decir, estaba agobiado, estaba cansado. Pero ahora que entiendo que siendo una nueva criatura, cualquier tentación que venga de mi carne no proviene de mí. Aleluya. Es simplemente la carne queriendo engañarme. Y la verdad, a veces en estos días han venido ese tipo de tentaciones, pero pongo mi vista en el Señor y descanso en Él. Y después de eso, aquella tentación desaparece. Es decir, Él está viviendo la victoria de la nueva criatura. Luego Él me dice, y bueno, con respecto a la atracción indeseada por el mismo sexo, ya no existe en mí desde que comprendí que Jesús llevó todos mis pecados en la cruz y por medio de la resurrección me adoptó haciéndome una nueva criatura y dándome una nueva naturaleza. Él finalmente está descansando en lo que Jesús hizo por él, tanto en la cruz como en la resurrección. Yo nunca he dicho esto, pero son cientos los testimonios que ya yo he recibido como esto, de personas que en el día en que finalmente creyeron lo que el Señor había hecho por ellos en la cruz y en la resurrección y se apropiaron de la identidad de la nueva criatura, aquello que les atormentaba desapareció. Y la tentación cuando llegaba, ellos resistían un poquito manteniéndose en el espíritu y la tentación que parecía un monstruo se deshacía. Así que, bueno, 26 minutos, ahí los dejo. Nos vemos la semana que viene y ya saben, Cuba, Venezuela, Argentina, me mandan un correo si quieren a tener acceso al libro. Para los demás les dejo el enlace en Amazon y el que no tenga los medios también me puede escribir por el correo. Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Bye, chao.